A ver, ¿puede un hospital negarse a hacer una cesárea que ha pedido una paciente con toda la información en la mano? Pues esta pregunta es justo el centro de un caso que ha hecho historia en Colombia. Venga, vamos a meternos de lleno a analizar una sentencia que está cambiando las reglas del juego sobre la autonomía en la sala de partos. Toda esta historia gira en torno a una decisión de la Corte Constitucional de Colombia, la sentencia T-058. Y ojo que este documento es mucho más que un simple papel legal. Es, en realidad, una declaración súper contundente sobre los derechos a la salud, a la vida y, por encima de todo, a la autonomía personal durante el embarazo y el parto. Pensemos por un momento lo que es escuchar estas palabras de un profesional de la salud justo en un momento de máxima vulnerabilidad. Esta frase, que está en el expediente del juicio, no es una simple anécdota, Fue la chispa que encendió una batalla legal y que refleja un problema muchísimo más profundo. Y en el centro de toda esta batalla está una mujer de 28 años. Para proteger su intimidad, en los papeles del juzgado la llaman Verónica. Su historia personal al final se convirtió en un caso que marcaría un antes y un después. Ojo, que la decisión de Verónica no fue un capricho, para nada. Su propia ginecóloga le había avisado de que el bebé era bastante grande y un parto natural podía traer complicaciones como desgarros. Si a eso le sumamos el estrés de un embarazo que ya de por sí era de alto riesgo, pues ella lo tuvo claro. Lo más seguro para ella y para su bebé era una cesárea programada. Vamos, una decisión totalmente informada y muy meditada. Pero claro, su decisión se topó con un muro. Fijaos en las fechas. El 3 de julio una ginecóloga intenta quitarle la idea de la cabeza. El 8 de julio, en urgencias, la cosa se pone peor y le llegan a decir que tenía que intentarlo por vía natural. Ese mismo día, ya desesperada, Verónica acude a la justicia. Al final, sí, le hacen la cesárea, pero no porque el hospital quisiera, sino porque un juez les obligó. El caso de Verónica, en realidad, sacó a la luz una situación que a menudo se silencia, que se normaliza. La Corte no se quedó solo en su caso individual, sino que se metió de lleno a analizar el concepto de violencia obstétrica. ¿Y qué es eso de la violencia obstétrica? Bueno, para que nos entendamos, la Corte dice que son todas esas prácticas de maltrato o abuso que suceden durante la atención sanitaria del embarazo, el parto y el posparto. Y no hablamos solo de violencia física, Hablamos también de un trato deshumanizado, de no respetar la autonomía de la persona o de imponer procedimientos sin permiso. ¿Y esto en qué se traduce? Pues mirad, la sentencia cita un informe de Naciones Unidas que pone ejemplos muy claros, desde hacer cesáreas a la fuerza hasta, como en el caso de Verónica, negar una que se ha pedido de forma libre e informada. También incluye cosas como comentarios humillantes o hacer procedimientos sin explicar ni pedir permiso. Esto demuestra que lo de Verónica, por desgracia, no fue algo aislado. Con todo esto sobre la mesa, la Corte Constitucional tenía que tomar una decisión. Y su análisis fue mucho más allá de si la cesárea se había hecho o no. Fueron al fondo del asunto. Aquí está el meollo de la cuestión. La entidad de salud decía que el caso ya no tenía sentido porque, la operación ya estaba hecha. Entonces, ¿por qué la Corte decidió seguir adelante y darle la razón a Verónica? Pues este es el punto clave. El hospital dijo problema resuelto, pero la Corte respondió, un momento, la cesárea no se hizo por voluntad del hospital, que va, sino por la orden de un juez. Y esto, para la Corte, era la prueba clarísima de que sus derechos se habían vulnerado desde el principio. La conclusión fue rotunda, vamos. La Corte dictaminó que tanto la aseguradora médica como el hospital habían violado los derechos fundamentales de Verónica. Que no se trataba de un simple desacuerdo médico, sino de un ataque directo a su dignidad y a su capacidad de decidir sobre su propio cuerpo y su salud. Es muy importante entender una cosa. La Corte no se sacó estos derechos de la manga. Su decisión se apoyó en un marco legal que ya existía. Vamos a ver cuál es. Se trata de la Ley 2244 de 2022, conocida como la Ley de Parto Digno. Esta ley es una herramienta potentísima que busca, precisamente, evitar situaciones como la de Verónica y garantizar un trato respetuoso y centrado en la persona gestante. Y esta ley, además, es muy específica. Establece el derecho a ser informada, a que se respete la libre determinación y aquí está la clave, el derecho a solicitar una cesárea humanizada, siempre que sea una decisión libre e informada. A ver, esto no significa que se pueda exigir una cesárea sin más, pero sí que una solicitud informada, como la de Verónica, se tiene que respetar. Vale, y toda esta información nos lleva a lo práctico. ¿Cómo se puede usar esta sentencia para defender los propios derechos? Pues la clave está en una herramienta que la misma ley recoge, el plan de parto. Un plan de parto, para que nos hagamos una idea, es un documento para abrir el diálogo. Es una forma de comunicar formalmente al equipo médico cuáles son las preferencias, necesidades y expectativas para el momento del parto. No es un contrato, pero sí una declaración de intenciones y una herramienta para tomar las riendas. A partir de este caso, podemos trazar una especie de hoja de ruta. Lo primero de todo, informarse. Segundo, crear ese plan de parto. Tercero, y muy importante,
Comunicarlo claramente. Si aún así surgen barreras, es fundamental hacer valer los derechos, citando la ley y esta sentencia. Y como último recurso, queda la vía legal, que como demostró Verónica, puede ser muy efectiva. Y todo esto nos lleva al mensaje final de este análisis. La historia de Verónica no va solo de una cesárea, va de información, de autonomía y de dignidad. Y nos deja con una pregunta en el aire. ¿Es el conocimiento de los propios derechos la herramienta más poderosa para asegurar que una de las experiencias más importantes de la vida se viva con respeto y libertad? La sentencia T058 parece dejar bastante claro que sí.